Bienvenido a Frases Brillantes. Hoy te traemos Richard Feynman sobre temas como la ciencia, la vida, el aprendizaje y mucho más. Richard Feynman, 1918 hasta 1988, fue un eminente físico teórico que se especializó en electrodinámica cuántica, física de partículas y mecánica cuántica. Feynman recibió el Premio Nobel de Física en 1965 por sus contribuciones al crecimiento de la electrodinámica cuántica. La representación pictórica que formuló, que regía el comportamiento de las partículas subatómicas conocidas como diagramas de Feynman, ha sido utilizada hasta la fecha por físicos de todo el mundo. Se convirtió en uno de los científicos más conocidos del mundo por sus pensamientos, trabajos, teorías, conferencias, escritos y descubrimientos. No te olvides suscribirte, darle like y a la campanita para no perderte más contenido de Frases Brillantes. Continuamos con frases de Richard Feynman. La imaginación de la naturaleza supera con mucho la imaginación del hombre. No tienes la responsabilidad de estar a la altura de lo que otras personas piensan que debes lograr. Prefiero tener preguntas que no puedan responderse que respuestas que no puedan ser cuestionadas. Lo más maravilloso de la ciencia es que está viva. Hay que tener la mente abierta, pero no tanto como para que se te caiga el cerebro. Si crees que entiendes la mecánica cuántica, es que no entiendes la mecánica cuántica. Es posible reconocer la verdad por su belleza y simplicidad. Solo a base de trabajar duro puede descubrirse algo. La religión es una cultura sobre la fe, la ciencia es una cultura basada en la duda. La física tiene una historia de sintetizar muchos fenómenos en unas pocas teorías. El sentido de los fenómenos es siempre hacia la pérdida de toda la energía disponible. La ciencia es la creencia en la ignorancia de los expertos. Para la existencia de la ciencia es necesario cabezas que no acepten que la naturaleza debe seguir ciertas condiciones preconcebidas. Al hombre le fascina la simetría. Nos gusta ver simetrías en la naturaleza. La mejor enseñanza solo puede lograrse cuando hay una relación individual directa entre un estudiante y un buen profesor. Las mismas ecuaciones tienen las mismas soluciones. El futuro es impredecible, todo se basa en probabilidades. Todos los procesos fundamentales son reversibles. La física es a las matemáticas. La luz tiene energía, y la energía es equivalente a la masa, en consecuencia, la luz también cae. Estamos tratando de demostrar lo más rápidamente posible que estamos equivocados porque solo así podemos progresar. Lo que necesitamos es imaginación, pero imaginación encorsetada en una terrible camisa de fuerza que es el conocimiento. Todos los procesos fundamentales son reversibles. Es responsabilidad nuestra hacer lo que podamos, aprender lo que podamos, mejorar las soluciones y transmitirlas a nuestros sucesores. Nunca estamos definitivamente en lo cierto. No existe daño en la duda y el escepticismo, porque es a través de ellos que se hacen nuevos descubrimientos. Para aquellos que no conocen las matemáticas, es difícil sentir la belleza de la naturaleza. Estoy convencido de que cuando un científico examina problemas no científicos, puede ser tan listo o tan tonto como cualquier otro. La mecánica cuántica detalla la naturaleza como algo absurdo al sentido común, pero concuerda con las pruebas experimentales. Por lo tanto, espero que ustedes puedan aceptar a la naturaleza tal y como es, absurda.
si pudiera explicárselo a la persona promedio, no hubiera valido la pena ganar el premio Nobel. Lo que un tonto puede entender, otro puede. Dios siempre ha sido inventado para explicar misterios. A Dios siempre se lo inventa para explicar esas cosas que no entiendes. El enunciado correcto de las leyes de la física implica algunas ideas desconocidas que requieren matemáticas avanzadas para su descripción. En física las palabras y las fórmulas están conectadas con el mundo real. Es necesario mirar los resultados del experimento de forma objetiva, porque a ti como a la persona que hace el experimento, te puede gustar un resultado más que otro. Yo aprendí muy temprano la diferencia entre saber el nombre de algo y saber algo. Los principios de la física, tal y como yo los entiendo, no niegan la posibilidad de manipular las cosas átomo por átomo. Odiaría morir 2 veces, es tan aburrido. La característica más obvia de la ciencia es su aplicación, el hecho de que, como consecuencia de la ciencia, uno tiene el poder de hacer cosas. Soy suficientemente inteligente como para saber que soy un tonto. Tratar de comprender la forma en que funciona la naturaleza implica una prueba terrible de la capacidad de razonamiento humano. Pensé que debería tener una actitud de, que te importa lo que piensen los demás. Ni siquiera la propia naturaleza sabe qué camino va a seguir un electrón. La antimateria se comporta exactamente igual que la materia. No tengo la responsabilidad de ser como ellos esperan que sea. Es su error, no mi fracaso. No se ha encontrado nada equivocado en la teoría de la electrodinámica cuántica. Así que yo diría que es la joya de la física, la posesión de la que estamos más orgullosos. No importa cuán bella sea tu conjetura, no importa cuán inteligente seas, quien hiciese dicha conjetura o como se llame. Si no está de acuerdo con el experimento, está mal. La maquinaria interna de la vida, la química de las partes, es algo hermoso, y resulta que toda la vida está interconectada con el resto de la vida. No hay nada que hagan los seres vivos que no pueda entenderse desde el punto de vista de que están hechos de átomos que actúan según las leyes de la física. Cuando estás solucionando un problema, no tienes que preocuparte. Ahora, después de que has resuelto el problema, entonces sí es momento de preocuparse. Gracias por llegar al final de esta recopilación de frases brillantes. Richard Feynman era nada menos que un genio, conocido por su trabajo en electrodinámica cuántica. Él también fue una figura importante del proyecto Manhattan, del que resultó la primera bomba atómica, siendo el líder del grupo más joven en la división teórica. Haz clic en el botón de suscripción y únete a nosotros. Juntos, vamos a iluminar cada día con frases brillantes. No te lo pierdas.